Capítulo 11. 3 pretendientes. Vaya lío. Don Carlos no tenía el menor deseo de enfadar ni a don Diego de la Vega ni a un hombre que tenía tan buenas relaciones con el gobernador. ¿Y cómo iba a evitarlo? Si Lolita no se decidía a aceptar a don Diego, tal vez se enamoraría del capitán Ramón. Después de don Diego era el mejor partido de la región. ¿Su respuesta, señor?, preguntaba el capitán. Le suplico que no tome a mal lo que voy a decirle, dijo don Carlos bajando la voz. Voy a explicarle cómo está la situación. Diga usted, señor. Esta misma mañana me pidió don Diego permiso para cortejar a mi hija. Vaya. Sí. Usted sabe que se trata de una familia de abolengo, señor, y no me fue posible rehusarme. Por derecho tuve que aceptar. Pero una cosa sí le digo. Si Lolita no se casa con nadie, a menos que ella lo quiera, claro está. De manera que don Diego tiene mi permiso. Pero si no logra conquistarla, ¿entonces puedo intentarlo yo?, preguntó el capitán. Le doy mi permiso, señor. Es verdad que don Diego tiene grandes riquezas, pero usted tiene mucha postura y él, pues, es... más bien... Comprendo, señor, dijo el capitán riendo. No es lo que llamaríamos un caballero valiente y audaz. Y a menos que su hija prefiera riquezas a un verdadero hombre, mi hija hará lo que su corazón le diga, señor, dijo don Carlos con orgullo. Entonces el asunto queda entre don Diego de la Vega y yo. Siempre y cuando haga usted las cosas con mucha discreción. No quiero que suceda nada que pueda provocar la enemistad entre la familia de los de la Vega y la mía. Yo protegeré sus intereses, don Carlos, declaró el capitán Ramón. Lolita observaba a su padre y al capitán Ramón mientras don Diego le hablaba, sospechando cuál era el tema de la conversación. Se sentía halagada, desde luego, de que un oficial tan guapo la quisiera pretender. Sin embargo, no había sentido emoción alguna cuando lo vio por primera vez. En cambio, el zorro la había hecho estremecerse desde los pies hasta la cabeza, y solo porque le había hablado y había besado su mano. Ay, si don Diego se pareciera más al bandolero, si encontrara un hombre que combinara la riqueza de los de la Vega con el temple y el valor del bandido. Se oyó un tumulto afuera y con gran escándalo entraron los soldados con el sargento González a la cabeza. Saludaron al capitán y el sargento miró atónito la herida de este. Se nos escapó el bandido, informó González. Lo seguimos durante varios kilómetros hasta que se desvió hacia la montaña, en donde lo alcanzamos. ¿Y bien? Tiene aliados. ¿Qué dice usted? 10 hombres lo estaban esperando allí, mi capitán. Nos sorprendieron antes de que nos diéramos cuenta de su presencia. Sostuvimos una batalla muy ruda y herimos a 3, pero se nos escaparon, llevándose a sus compañeros. Como no esperábamos encontrarnos con una banda, caímos en la trampa. En otras palabras, nos las sabernos con una banda, dijo el capitán Ramón. Sargento, a primera hora va usted a seleccionar entre sus hombres para formar un grupo que quedará bajo su mando. Va usted a seguir la pista del zorro hasta que lo capturen o lo maten. Voy a añadir un trimestre de mi sueldo a la recompensa del gobernador si logra usted capturarlo. Precisamente lo que yo había deseado, gritó el sargento González. Ahora sí perseguiremos a este coyote hasta que caiga. Ahora sí podré enseñarle su sangre. Lo cual sería muy justo, ya que el zorro ha visto la del capitán, intervino don Diego. ¿Qué dice usted, don Diego, amigo mío? Capitán, ¿ha cruzado usted su espada con el bandido? Así es, dijo el capitán. No hizo usted sino seguir un caballo entrenado, mi sargento. El tipo se quedó aquí, encerrado en una alacena, y salió cuando llegué yo. De modo que deben haberse topado ustedes con otro hombre y sus camaradas en las montañas. El zorro me trató en la misma forma en que lo trató a usted en la taberna. Tenía una pistola por si le salía yo demasiado diestro con la espada. El capitán y el sargento se miraron fijamente a los ojos, ambos pensando que tanto habría de mentira en lo que había dicho el otro, mientras que en un rincón, don Diego sonreía y trataba de tomar la mano de Lolita sin conseguirlo. «Esto solo se puede arreglar con sangre», dijo González.
Perseguiré al bribón hasta que lo mate. ¿Me da usted permiso de escoger a mis hombres? Puede usted llevarse a los que quiera del presidio, dijo el capitán. Sargento González, me gustaría ir con usted, dijo don Diego repentinamente. Por todos los santos, se moriría usted, caballero. Noche y día a caballo, loma arriba, loma abajo, bajo el sol y el polvo, y con perspectivas de pelea. Bien, tal vez será mejor que me quede en el pueblo, asintió don Diego. Pero ha molestado a esta familia de la cual soy un verdadero amigo. Por lo menos téngame al tanto. ¿Me hará saber cómo se escapa si lo hace? Quiero saber por lo menos que anda usted sobre la pista y en dónde está, para que pueda yo acompañarlo con el pensamiento. Desde luego, caballero. Desde luego, respondió el sargento. Le dejaré ver la cara del pillo cuando ya esté muerto, se lo juro. Qué juramento más horrible, mi sargento, suponiendo que... Quiero decir en caso de que mate yo al bandido, caballero. Mi capitán, ¿regresa usted esta noche al presidio? Sí, respondió Ramón, a pesar de la herida. Puedo montar a caballo. Se volvió para ver a don Diego mientras hablaba, esbozando una mueca. ¡Qué entereza!, dijo don Diego. Yo también regresaré a Reina de los Ángeles, si don Carlos quiere tener la amabilidad de prestarme su carruaje. Puedo atar a mi caballo, porque montar otra vez hoy me resulta imposible. González rió y se fue a la cabeza de la comitiva. El capitán Ramón se despidió de las señoras, miró en forma amenazadora a don Diego y partió. El caballero habló nuevamente con Lolita mientras sus padres acompañaban al capitán a la puerta. ¿Lo pensará usted?, preguntó. Mi padre volverá a molestarme dentro de unos días y me evitaré un regaño si le digo que todo está arreglado. Si se decide usted a casarse conmigo, dígale a su padre que me lo mande decir con un criado y yo inmediatamente arreglaré mi casa para el día de la boda. Lo pensaré, dijo Lolita. Podríamos casarnos en la misión de San Gabriel, aunque tendríamos que hacer el viaje hasta allá y es muy fatigoso. Uno de los frailes de la misión, Fray Felipe, ha sido amigo mío desde la infancia y me gustaría que él nos diera el sermón, a menos que usted tenga otra preferencia. Tal vez podría ir a Reina de los Ángeles a celebrar la ceremonia en la pequeña iglesia de la plaza. Lo pensaré, repitió Lolita. Tal vez vuelva yo a visitarla dentro de algunos días, si es que no muero esta noche. Buenas noches, señorita. Supongo que debo besar su mano. No se moleste usted, respondió Lolita. ¿Se puede fatigar? Ah, muchas gracias. Es usted muy considerada, ya lo veo. Tendré mucha suerte si me caso con una mujer tan condescendiente. Don Diego se dirigió hacia la puerta. Lolita corrió a su cuarto, se golpeó el pecho con las manos y se jaló de los cabellos. Estaba demasiado furiosa para llorar. Besar su mano. El zorro no lo había ni siquiera sugerido, simplemente lo había hecho. El zorro había desafiado la muerte por visitarla. Se había reído mientras peleaba y se había escapado por medio de un truco. Ay, si don Diego de la Vega fuera la mitad de lo que fuera el bandolero. Oyó cómo se alejaban los soldados a todo galope y un poco después vio a don Diego de la Vega irse en el carruaje de su padre. Entonces salió nuevamente a la sala en donde estaban sus padres. Padre mío, es imposible que me case yo con Diego de la Vega, dijo. ¿Qué es lo que te ha hecho tomar esta decisión, hija mía? No sabría decirlo, pero sé que no es el hombre con quien deseo casarme. No tiene alma. Sería un tormento constante vivir con él. El capitán Ramón también ha pedido permiso para hacerte la corte, dijo doña Catalina. Es igual o peor, no me gusta su mirada, respondió la chica. Eres demasiado exigente, le dijo don Carlos. Si esta persecución dura un año más, nos convertiremos en limosneros. Te corteja el mejor partido de todas estas tierras y lo rechazas. Y no quieres a un oficial de alto rango en el ejército porque no te agrada cómo te mira. Piénsalo bien, niña. Una alianza con don Diego de la Vega es muy de desearse. Tal vez te agradará más cuando lo conozcas mejor y pueda hacer que el hombre despierte. Me pareció ver una llamarada de esperanza esta noche. Tal parece que estaba celoso debido a la presencia del capitán. Si puedes despertar sus celos. Lolita rompió a llorar, pero pronto se repuso y se secó los ojos. Haré todo lo que pueda porque me guste, dijo. Pero aún no puedo decir que seré su esposa. Una vez más corrió a su cuarto y llamó a su criada de confianza. Al poco rato la casa quedó en la más profunda oscuridad. En las chozas de adobe los indígenas, sentados alrededor de sus hogueras, se contaban unos a otros los sucesos de esa noche.
cada uno aumentando mayores falsedades que los demás. De la recámara de don Carlos Pulido y de su esposa salió un ronquido muy reposado. Pero Lolita no durmió. Tenía la barbilla recargada en una mano y miraba por la ventana hacia las hogueras que se vislumbraban en la distancia. Todos sus pensamientos eran para el zorro. Pensaba en la gracia de su saludo, en la música de su profunda voz, en el roce de sus labios sobre la palma de su mano. «Qué lástima que sea un pillo», suspiró. «¿Cómo amaría yo a un hombre así?» Capítulo 12. Una visita. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, se oyó un gran tumulto en la plaza de Reina de los Ángeles. Se encontraba allí el sargento González con muchos soldados, casi todos los que estaban comisionados al presidio local y se estaban preparando para salir a caza del zorro. La voz del sargento se oía hasta afuera, mientras los hombres revisaban bridas, botellas de agua y provisiones. El sargento les había ordenado que llevaran poco equipaje, pues comerían plantas y animales que encontraran a su paso en el campo. Había tomado muy en serio las órdenes del capitán y iba a perseguir al zorro, y no regresaría hasta que lo trajera o moriría en el intento. «Clavaré la salea del tipo a la puerta del presidio, mi amigo», le dijo al posadero. «Después cobraré la recompensa del gobernador y saldaré mi cuenta contigo». «Dios quiera que sea cierto», dijo el posadero. «¿Qué dices, estúpido? ¿Que te pague? ¿Temes perder unas cuantas monedas?» «Quise decir que espero en Dios que puedan capturar al bandido», dijo el posadero, suavizando su mentira. El capitán Ramón no se había levantado para verlo salir, pues debido a su herida tenía fiebre, pero la gente del pueblo se agolpó alrededor del sargento y de sus hombres, haciéndoles 1000 preguntas, y el sargento se sentía el centro de atracción. «Pronto dejará de existir esta maldición de Capistrano», alardeó en voz alta. «Pedro González anda sobre su pista. ¡Ja! Cuando estemos cara a cara». La puerta principal de la casa de don Diego de la Vega se abrió en ese preciso instante, y don Diego en persona salió. La gente del pueblo se quedó asombrada, pues era de madrugada. El sargento dejó caer un bulto que traía en la mano y poniendo las manos en la cintura se quedó mirando a don Diego con sumo interés. «¿No se ha acostado usted?», exclamó. «Sí, cómo no», dijo don Diego. «¿Y ya se levantó tan temprano? Tiene que explicarnos este misterio». «Con el ruido que hicieron ustedes hasta los muertos despertarían», dijo don Diego. «No pudimos evitarlo, caballero, ya que estamos cumpliendo órdenes». «¿Y qué? ¿No era posible que hicieran sus preparativos en el presidio en vez de hacerlos aquí en la plaza? ¿O es que pensaron que no podría haber gente allí para darse cuenta de su importancia? ¡Por todos! No lo diga», ordenó don Diego. «La verdad es que me levanté temprano porque tengo que hacer un viaje muy enfadoso a mi hacienda, a varias leguas de aquí, para inspeccionar los rebaños y los ganados. No se vuelva usted rico, sargento González, la riqueza exige mucho a un hombre». «Algo me dice que nunca sufriré por eso», dijo el sargento riendo. «¿Lleva usted escolta, mi amigo?» «2 peones, nada más. Si se encuentra con el zorro, probablemente se lo lleve para pedir un buen rescate por usted». «¿Qué? ¿Anda en algún lugar entre Reina de los Ángeles y mi hacienda?», preguntó don Diego. «Hace rato llegó un ranchero diciendo que lo habían visto en el camino entre Pala y San Luis Rey. Nosotros vamos para allá. Como su hacienda queda por el lado opuesto, es seguro que no se lo encontrará. Por ahora». «Me siento un poco más tranquilo con lo que me dice. ¿De manera que se van hacia Pala, mi sargento?». «Efectivamente. Trataremos de encontrar una pista lo más pronto posible y en cuanto la hallemos, lo batiremos. Al mismo tiempo, haremos lo posible por encontrar su guarida. Salimos en el acto». «Esperaré ansiosamente sus noticias», dijo don Diego. «Buena suerte». González y sus hombres montaron. El sargento gritó una orden y se fueron galopando a través de la plaza, levantando una enorme polvareda. Tomaron el camino que iba hacia Pala y San Luis Rey. Don Diego lo siguió con la mirada hasta que ya no se veía más que una pequeña nube de polvo a lo lejos, y luego llamó a su caballo. Él también montó y se dirigió hacia San Gabriel. Sus 2 criados indios lo siguieron montados en sendas mulas. Pero antes de partir, don Diego había enviado el siguiente mensaje a la hacienda de los Pulido, dirigido a don Carlos. «Los soldados han salido esta mañana en persecución del zorro. Se ha informado que el bandolero tiene una banda de pillos a sus órdenes y es posible que haya pelea».
Amigo mío, no hay modo de decir qué es lo que puede pasar. Me disgusta la idea de que la persona a quien yo estimo esté en peligro. Me refiero a su hija en especial, pero también a doña Catalina y a usted. Es más, el bandido vio a su hija anoche y es muy posible que, prendado de su hermosura, quiera verla nuevamente. Le ruego que se venga inmediatamente a mi casa de Reina de los Ángeles y la considere como su casa hasta que se arregle este asunto. Yo salgo esta mañana misma para mi hacienda, pero he dado órdenes a mis criados para que dé usted las instrucciones que desee. Espero verlo aquí a mi regreso, dentro de 2 o 3 días. Diego. Don Carlos leyó la epístola en voz alta a su mujer y a su hija, y luego levantó la cabeza para ver cómo lo habían tomado. Por su parte, a él no le importaba el peligro, pero no quería poner a su familia en ningún predicamento. ¿Qué les parece?, preguntó. Hace mucho tiempo que no vamos al pueblo, dijo doña Catalina. Todavía me quedan algunas amigas allí, creo que sería una idea estupenda. Puede, desde luego que no nos perjudicaría en nada si se supiera que somos huéspedes de don Diego de la Vega, dijo don Carlos. ¿Y tú qué piensas, hija? Era una concesión pedirle su opinión, y Lolita sabía que su padre lo había decidido, así que don Diego ya la contejaba. Vaciló un poco antes de contestar. Yo creo que estaría bien, dijo. Me gustaría ir al pueblo, pues aquí en la hacienda ya casi no vemos a nadie, pero la gente puede pensar que estoy comprometida con don Diego. ¡Tonterías!, dijo don Carlos. No tiene nada de particular que visitemos a los de la Viga, ya que nuestra familia es casi tan noble como la de ellos, y más que otras. Pero se trata de la casa de don Diego, no la de su padre. Sin embargo, dice que estará fuera durante 2 o 3 días y podremos regresar cuando él llegue. Bien, entonces nos vamos, dijo don Carlos. Iré a darle algunas instrucciones al mayordomo. Don Carlos salió apresuradamente al patio y tocó la campana para llamar al mayordomo. Estaba feliz, pues sabía que en cuanto Lolita viera los muebles y la decoración de la casa de don Diego, probablemente se decidiría a tomarlo como marido. Cuando viera los ricos cortinajes, los elegantísimos tapices, los muebles incrustados de oro y piedras preciosas, y se diera cuenta de que ella podría ser la dueña de todo eso y más, don Carlos se preciaba de conocer el corazón femenino. Poco después de la siesta llegó a la puerta una carreta tirada por mulas. Doña Catalina y Lolita se subieron, y don Carlos montó su mejor caballo y se fue cabalgando junto a la carreta. Tomaron la vereda para salir al camino que iba a Reina de los Ángeles. Se encontraron con algunos conocidos que se quedaban asombrados de ver a la familia Pulido de viaje, pues era bien sabido que habían perdido su fortuna y que ya casi no salían a ningún lado. Hasta se había llegado a murmurar que doña Catalina y Lolita vestían muy pobremente y que alimentaban mal a sus sirvientes, pero que estos se quedaban solo porque su amo era muy bueno. A pesar de todo, los 3 se sentían muy orgullosos y saludaban a cuantos conocían. Por fin dieron cuenta en una curva desde donde se podía divisar el pueblo, la plaza y la iglesia con su cruz a un lado, la posada, las tiendas y algunas residencias de las más elegantes, tales como las de don Diego y, esparcidas por todo el pueblo, las chozas de los indígenas y de los pobres. La carreta se detuvo a la puerta de la casa de don Diego y varios criados se apresuraron a dar la bienvenida a los invitados, extendiendo un tapete desde la carreta y hasta la entrada para que las señoras no tuvieran que pisar el polvo del suelo. Don Carlos pasó primero, después de dar órdenes para el cuidado del caballo, las mulas y la carreta. Entraron a descansar en la sala y los criados le sirvieron vino y comida. Después fueron a recorrer la casa. Doña Catalina estaba maravillada de todo lo que veía, a pesar de haber visto muchas casas elegantes. Pensar que nuestra hija puede llegar a ser la dueña absoluta de todo esto cuando le dé el sí a don Diego, exclamó. Lolita no dijo ni una palabra, pero pensó que después de todo no estaría tan mal casarse con don Diego. Estaba sosteniendo una batalla en su interior. Por un lado tenía riquezas, posición social y el bienestar y la fortuna de sus padres, y por marido a una estatua. Por el otro estaban los deleites del amor ideal que tanto anhelaba. No podría dejar esto último hasta que ya no hubiera esperanzas. Don Carlos salió de la casa y atravesó la plaza para dirigirse hacia la posada, en donde se encontró con varios caballeros de edad avanzada y empezó a reanudar sus antiguas amistades, aunque se percató de que ninguno había demostrado mucho entusiasmo al verlo. Don Carlos se imaginó que temían portarse demasiado amables con él, sabiendo que había caído de la gracia del gobernador. ¿Vino usted al pueblo en viaje de negocios?, le preguntó uno de ellos. No,
respondió de muy buena gana don Carlos, pues esta era su oportunidad para congraciarse con ellos. El zorro anda suelto y los soldados lo están persiguiendo. Sí, ya lo sabíamos. Es posible que haya una batalla y algunos asaltos, pues se dice por ahí que el zorro tiene una banda de asesinos. Como mi hacienda está aislada, podría quedar a merced del bandido. Ah, ¿así que trajo usted a su familia al pueblo hasta que pase el peligro? Yo no había pensado en ello, pero esta mañana don Diego de la Vega me mandó suplicar que trajera yo a mi familia a su casa por unos días. Él se fue a su hacienda, pero regresará pronto. Al oír esto, algunos de los presentes abrieron los ojos un poco, pero don Carlos se hizo el disimulado y continuó bebiendo. Don Diego me fue a ver ayer por la mañana, continuó. Estuvimos recordando los tiempos pasados. Por la noche nos visitó el zorro, de lo cual sin duda se habrán enterado ustedes. Y don Diego regresó a vernos en cuanto lo supo, temeroso de que nos hubiera sucedido alguna desgracia. 2 veces en un día, exclamó uno de ellos. Efectivamente. Usted, es decir, su hija es muy bella, ¿no es así, don Carlos Pulido? Y tiene 17 años más o menos, ¿no es verdad? 18 años, señor. Dicen que es bella, admitió don Carlos. Volvieron a verse unos a otros. Ya tenían la solución. Don Diego de la Vega deseaba casarse con Lolita Pulido. Esto quería decir que la fortuna de los Pulido pronto estaría en auge y que don Carlos se acordaría de los que habían conservado su amistad y despreciaría a los que lo habían abandonado. Entonces se agruparon todos en torno suyo, preguntándole por las cosechas y los aumentos que había habido en sus ganados, si sus abejas estaban produciendo tanto como antes, y si creía que la cosecha de aceitunas sería buena este año. Aparentemente, don Carlos lo tomaba todo con mucha naturalidad. Aceptó el vino que le ofrecieron, y él mismo pagó algunas tandas. El posadero corría de un lado para otro, sirviendo los convites y tratando de hacer cuentas en su mente de lo que iba a sacar ese día. Una tarea demasiado difícil para el gordo. Cuando se retiró don Carlos al atardecer, algunos de los caballeros salieron a dejarlo a la puerta, y 2 de los más influyentes lo acompañaron hasta la puerta de la casa de don Diego. Uno de ellos suplicó a don Carlos que fuera con su esposa esa noche a su casa, a charlar y oír música un rato. Don Carlos aceptó de buen grado. Doña Catalina había estado observando desde la ventana, y estaba radiante cuando salió a recibir a su esposo a la puerta. «Todo va bien», dijo él. «Me recibieron con los brazos abiertos y he aceptado una invitación para esta noche». «¿Pero y Lolita?», preguntó Catalina. «Tendrá que quedarse, desde luego. ¿Crees que no estará bien? Hay como 50 criados en la casa. Y además, ya acepté la invitación, querida». No podían desechar una oportunidad como esta para rehacer su prestigio. Desde luego, y ambos le dijeron a Lolita los planes para esa noche. Se quedaría en el salón grande, leyendo un libro de poemas que había encontrado allí, y si le daba sueño se acostaría en la recámara que ellos le habían escogido. Los criados la cuidarían y el mayordomo le serviría todo lo que ella quisiera. Don Carlos y su esposa fueron a hacer su visita. Media docena de criados les iluminaron el camino con antorchas, pues no había luna esa noche y amenazaba lluvia otra vez. Lolita se acomodó en un sillón y empezó a leer el libro de versos. Todos los poemas hablaban de amor y románticas pasiones. Se quedó asombrada al pensar que don Diego, siendo tan poco animoso, leyera tales cosas, pues se veía que el libro había sido muy usado. Se levantó bruscamente de su asiento para ver otros libros y su asombro fue creciendo cada vez más. Libros y libros de poetas que cantaban al amor, volúmenes que trataban de equitación, libros dictados por maestros de esgrima, leyendas de grandes generales y guerreros. Estos libros no podían ser los de un hombre como don Diego, se dijo Lolita, y después pensó que tal vez soñara con ellos, aunque no en la forma en que aquellos predicaban. Don Diego era un enigma, pensó por 100ª vez. Regresó a su asiento y siguió leyendo poesías. En esos momentos, llamó a la puerta el capitán Ramón. Capítulo 13. El amor llega súbitamente. El mayordomo corrió a abrir. «Siento mucho decirle que don Diego no está en casa, señor», dijo. «Ha ido a su hacienda». «Sí, ya lo sabía. Don Carlos, su esposa y su hija están aquí, ¿no es así?» «Don Carlos y su esposa salieron a hacer una visita, señor. La señorita aquí está, naturalmente. En ese caso, presentaré mis respetos a la señorita.
dijo el capitán Ramón. Señor, lo siento, pero la señora está sola. ¿Acaso no soy un caballero?, preguntó el capitán. Es que no está bien que reciba la visita de un caballero en ausencia de su madre. ¿Quién es usted para decirme lo que está bien y lo que está mal?, dijo el capitán Ramón. Fuera de aquí, escoria. Si me impides el paso, te castigaré. Sé algunas cosas de ti. El mayordomo palideció al oír esto, pues el capitán decía la verdad. Con una palabra lo metería en dificultades y tal vez a la cárcel. Y, sin embargo, sabía que él tenía razón. Pero señor, protestó. El capitán Ramón lo hizo a un lado con el brazo izquierdo y a grandes pasos se dirigió al salón. Lolita se levantó alarmada al verlo en pie frente a ella. Señorita, espero no haberla asustado, dijo. Siento mucho que no estén sus padres, pero tengo que hablar con usted. Este criado no quería que entrara, pero me imagino que no le tiene miedo a un hombre con el brazo lastimado. No está muy bien, ¿verdad, señor?, preguntó la muchacha un poco atemorizada. Estoy seguro de que no le traerá ningún perjuicio, dijo él. Atravesó el salón, se sentó en un sillón y se puso a admirar descaradamente la belleza de Lolita. El mayordomo se acercó. Tú, vete a la cocina, le ordenó el capitán Ramón. No, déjelo que se quede, suplicó Lolita. Mi padre se lo ordenó y se verá en dificultades si no lo hace. Y si se queda también, vete. El criado se retiró. El capitán Ramón se volvió para mirar a Lolita y le sonrió. Se jactaba de conocer bien a las mujeres. Les encantaba ver a un hombre dominar a otro. Más bella que nunca, señorita, dijo con voz acariciadora. Me da mucho gusto poder verla a solas. Tengo algo que decirle. ¿Y qué es ese algo, señor? Anoche, en la hacienda de su señor padre, le pedí permiso para cortejarla a usted. Me ha prendado de su belleza y quiero que sea usted mi esposa. Su padre aceptó, pero me dijo que también don Diego de la Vega tiene su consentimiento, así que la cosa es entre don Diego y yo. ¿Le parece bien hablar de ello, señor?, preguntó ella. Desde luego que don Diego de la Vega no es el hombre que usted necesita, continuó. ¿Acaso tiene valor? ¿Temple? ¿No es el hazmerreír a causa de su debilidad? ¿Habla usted mal de él en su propia casa?, preguntó Lolita con ojos centelleantes. Digo la verdad, señorita, y quiero que usted me corresponda. ¿No quiere usted ser buena conmigo? ¿No puede darme una esperanza de que algún día conquistaré su corazón y su mano? Capitán Ramón, esto es indigno, dijo Lolita. Esto no se acostumbra entre personas cabales y usted lo sabe. Le suplico que se vaya. Estoy esperando su respuesta, señorita. Su orgullo ultrajado se reveló. ¿Por qué era que ella no le cortejaban como a otras señoritas, según la costumbre? ¿Por qué le hablaba a este hombre en una forma tan atrevida? ¿Por qué no se ceñía a los convencionalismos sociales? Debe usted irse, le dijo con firmeza. Esto no está bien y usted lo sabe. ¿Pretende usted hacerme objeto de las burlas de todos, capitán Ramón? Imagínese lo que pasaría si viene alguien ahora y nos encuentra así, solos. Nadie vendrá, señorita. ¿No puede usted darme su respuesta? ¡No!, gritó ella, tratando de levantarse de su asiento. No está bien que me lo pregunte usted. Le aseguro que mi padre sabrá de esta visita. Su padre, dijo Ramón burlonamente. Un hombre que está en desgracia con el gobernador. Un hombre a quien todos roban por no tener idea de lo que es la política. No le tengo miedo a su padre. Debería sentirse orgulloso de que el capitán Ramón se digne a mirar a su hija. ¡Señor! No corra usted, dijo tomándola de la mano. Le he hecho el honor de no pedirle que sea mi esposa, sino mi mujer. ¿Hacerme a mí el honor?, gritó Lolita furiosa, casi llorando. Es el hombre a quien se le concede el honor cuando lo acepta a una mujer. Me gusta usted cuando se enfurece, dijo él. Siéntese, aquí, junto a mí, y deme su respuesta. ¡Señor! Se casará usted conmigo, por supuesto. Intercederé por su padre con el gobernador y haré que recobre parte de sus bienes. A usted la llevaré a San Francisco de Asís, a la casa del gobernador, para que le admiren las personas de Abolengo. Señor, déjeme ir usted. Su respuesta, señorita. Ya me ha entretenido bastante. Bruscamente se retiró de él. Lo miró con ojos de furia, sus pequeñas manos cerradas. ¿Casarme con usted?, gritó. Preferiría quedarme soltera toda mi vida a casarme con un pordiosero o morir antes que casarme con usted. Me casaré con un caballero, un gentil hombre, o no me caso. Y no puedo decir que usted sea un caballero.
Muy bellas palabras en boca de la hija de un hombre que está casi arruinado. La ruina no cambiaría la sangre de los pulidos, señor, aunque dudo que sea usted capaz de comprenderlo siendo tan vil como es. Don Diego sabrá esto. Es amigo de mi padre. Y se casaría usted con el rico don Diego, ¿eh? Y arreglaría todos los asuntos de su padre. No se casaría con un honrado soldado, pero sí se vendería. ¡Señor!, gritó Lolita. Esto era más de lo que podía soportar. Estaba sola. No había nadie que pudiera desagraviarla. Su sangre la obligó a defenderse. Como la luz de un relámpago, su mano cayó sobre la mejilla del capitán Ramón. Al retirarla, él la tomó del brazo y la atrajo hacia sí. «Esto me lo pagará con un beso», le dijo. Gracias a Dios que una mujer tan pequeñita se puede manejar con un solo brazo. Lolita luchaba desesperadamente, pegándole y arañándolo en el pecho, pues no le llegaba a la cara. Pero él se reía de ella y la apretaba cada vez más, dejándola casi sin aliento. Por fin le echó la cabeza para atrás y la miró en los ojos. «Un beso en pago, señorita», dijo. «Me dará mucho placer domar a una mujer tan brava». Lolita trató de luchar otra vez, pero ya no pudo. Rogó a todos los santos que la ayudaran. El capitán rió nuevamente y agachó la cabeza. Sus labios se acercaron a los de ella, pero nunca le dio el beso. Lolita empezó a forcejear nuevamente y esta vez logró retirarse de él. Ramón tuvo que concentrar todas sus fuerzas en su brazo para acercarla a él. Del otro extremo del cuarto salió una voz profunda y austera. «Un momento, señor», dijo. El capitán Ramón soltó a la muchacha y giró sobre sus talones. Parpadeó para poder penetrar con la mirada en la oscuridad del rincón. Oyó que Lolita daba un grito de alegría. El capitán Ramón, haciendo caso omiso de la presencia de una dama, dijo una maldición en voz alta, pues era el zorro el que se encontraba frente a él. No se detuvo a pensar cómo era que el bandolero había entrado a la casa. Se dio cuenta de que no portaba su espada, y de que si la hubiera llevado, no la hubiera podido usar debido a su herida. El zorro ya venía caminando hacia él. «Soy un proscrito, pero respeto a las mujeres», dijo la maldición de Capistrano. «Y usted, un oficial del ejército, no, según veo. ¿Qué está haciendo usted aquí, capitán Ramón? ¿Qué hace usted aquí?» Oí un grito de mujer, que es todo lo que necesita un caballero para entrar en cualquier parte, señor. Me parece que usted ha pisoteado todas las leyes de la decencia. Tal vez la señorita también lo haya hecho. «¡Señor!», rugió el bandolero. «Otro pensamiento como ese y lo atravieso con mi espada, aunque esté usted herido». «¿Cómo lo castigaré?» «¡Mayordomo! ¡Criados!», gritó de repente el capitán. «¡Aquí está el zorro! Les doy una recompensa si lo agarran». El enmascarado rió. «No le servirá de nada pedir ayuda», dijo. «Mejor gaste su saliva en rezar. Vergüenza debería darle amenazar a un herido». «Merece usted la muerte, señor, pero me imagino que tendré que perdonarle la vida. Va usted a ponerse de rodillas y va a pedirle perdón a esta señorita. Después se irá usted de esta casa y se escabullirá como un canalla, y no dirá una palabra de lo que ha sucedido aquí esta noche. De lo contrario, le prometo que ensuciaré mi espada quitándole la vida». «¡Va! ¡De rodillas, señor! ¡Inmediatamente!», ordenó el zorro. «No tengo tiempo para esperar». «¡Soy oficial! ¡De rodillas!», repitió el zorro con voz estruendosa. Saltó hacia adelante agarrando al capitán Ramón por el hombro ileso y lo tiró al suelo. «¡Pronto, cobarde! Dígale a la señorita que le pide perdón humildemente. Claro que ella no se lo dará, pues es usted demasiado ruin, y prometa que no volverá a molestarla. Dígaselo, o por todos los santos, ha dicho usted sus últimas palabras». El capitán Ramón lo dijo. Entonces el zorro lo agarró por el cuello, lo alzó, lo empujó hasta la puerta y finalmente lo arrojó a la oscuridad. Si las botas del zorro no hubieran sido tan suaves, se habría lastimado más, tanto física como moralmente. El zorro cerró la puerta en los momentos en que el mayordomo entraba corriendo al cuarto, presa del pánico, para mirar al enmascarado. «Señorita, espero no haberla servido en algo», dijo el bandolero. «Ese truán no volverá a molestarla, y si lo hace le juro que sentirá el piquete de mi espada otra vez». «Gracias, señor, gracias», dijo Lolita. «Le diré a mi padre la buena obra que acaba de hacer usted. Mayordomo, sírvale vino».
No le quedaba más remedio al mayordomo que obedecer, pues ella había dado la orden. Salió apresuradamente del cuarto, reflexionando sobre los tiempos y las costumbres. Lolita se acercó al zorro. «Señor», le dijo jadeante, «me ha salvado usted de una ofensa. Me ha salvado usted de la contaminación de los labios de ese hombre. Le ofrezco a usted voluntariamente el beso que él quería, aunque lo considere usted impropio de una doncella». Alzó la cara y cerró los ojos. «Y no miraré cuando se levante usted la máscara», le dijo. «Es demasiado, señorita», dijo el zorro. «Su mano, pero no sus labios». «Me avergüenza usted, señor. Fui muy atrevida al ofrecérselo y me rechaza usted». «No la avergonzaré», dijo él. Se inclinó rápidamente, levantando la parte baja de su máscara y rozó sus labios en los de ella. «Señorita, quisiera ser un hombre honrado para poder pedirla abiertamente. Mi corazón arde de amor por usted». «Y el mío por usted». «Esto es una locura. Nadie debe enterarse». «No me importaría que lo supiera el mundo entero, señor». «Su padre y su fortuna, don Diego». «Lo amo a usted». «Su oportunidad para convertirse en una gran dama. ¿Cree usted que no sabía yo que me hablaba de don Diego aquella tarde en el patio de su padre? Esto es un capricho, señorita». «Es amor, señor. Pase lo que pase. Un Pulido no ama dos veces». «¿Qué otra cosa podría traernos sino angustias?» «Ya lo veremos. Dios es bueno». «Es una locura». «Pero una locura muy dulce». La acercó hacia él, inclinó la cabeza. Ella cerró los ojos y aceptó su beso, solo que esta vez fue un beso más largo. Ella no trató de ver su cara. «Es posible que sea yo muy feo», dijo él. «Pero lo amo». «Desfigurado, señorita». «De todos modos lo amo». «¿Qué esperanzas podemos tener?» «Váyase, señor, antes de que regresen mis padres. Solo diré que me salvó usted de una ofensa y se fue. Creerán que vino a robar a don Diego, y váyase por el camino del bien. Hágalo por mí, señor. Enderece su vida y pida mi mano. Nadie le ha visto la cara, y si se quita usted la máscara para siempre, nadie sabrá de sus culpas. No es usted un ladrón común y corriente. Yo sé que usted ha robado para vengar a los indefensos, para castigar a los políticos desalmados y para ayudar a los oprimidos. Yo sé que usted ha dado a los pobres todo lo que ha robado. Ay, señor». «Pero aún no he terminado mi tarea, señorita». «Entonces termine usted y que Dios lo proteja, y sé que lo hará. Cuando haya acabado regrese. Lo reconoceré como quiera que venga vestido». «No esperaré mucho, señorita. Vendré a menudo, porque no podría vivir sin verla». «Cuídese usted». «Lo haré, puesto que ahora tengo doble razón. Nunca me pareció tan dulce la vida». El zorro se fue caminando lentamente hacia atrás. Se volvió y miró a la ventana más próxima. «Debo irme», dijo. «No puedo esperar a que traigan el vino». «No fue más que un pretexto para quedarnos a solas», le confesó Lolita. «Hasta la próxima vez, señorita, y que sea pronto». «Cuidado, señor». «Siempre, mi amada». «Adiós, señorita». Nuevamente se cruzaron sus miradas. El zorro extendió el brazo para despedirse. Se ciñó la capa y saltó por la ventana. Parecía que la oscuridad se lo había tragado. Capítulo 14. El capitán Ramón escribe una carta. El capitán Ramón se levantó del suelo enlodado donde había caído cuando lo arrojó el zorro frente a la puerta de don Diego y corrió hacia la vereda que iba al presidio. Su sangre le hervía en las venas y tenía la cara morada por la ira. Solo quedaban en el presidio media docena de soldados, ya que la mayor parte de la guarnición había partido con el sargento González, y de aquellos 6, 4 estaban enfermos y 2 hacían la guardia. De manera que el capitán Ramón se vio imposibilitado de enviar soldados a la casa de don Diego para tratar de capturar al bandolero. Además, el capitán estaba seguro de que el zorro no permanecería en la casa más que unos minutos, pues era bien sabido que nunca lo hacía, y se marcharía enseguida. Tampoco quería el capitán Ramón que se supiera que él y el zorro se habían encontrado por segunda vez y que éste lo había humillado. ¿Cómo iba a decir que él había insultado a Lolita y que por eso lo había castigado el zorro, obligándolo a pedir perdón de rodillas a Lolita y después lo había sacado a patadas como a un perro? El capitán optó por no decir nada de lo ocurrido. Se imaginó desde luego que Lolita se lo contaría a sus padres y que el mayordomo lo verificaría, pero estaba seguro de que don Carlos no tomaría ninguna acción.
Don Carlos lo pensaría bien antes de enfrentarse a un oficial del ejército, estando ya tan mal como estaba con el gobernador. Lo único que le preocupaba era que se enterase don Diego, pues si un de la Vega se ensañaba contra él, le sería muy difícil conservar su puesto. La ira del capitán Ramón iba en aumento a medida que se paseaba de un lado a otro de su oficina. Pensaba en todas estas cosas y en muchas más. Estaba muy al tanto en cuestiones políticas y sabía bien que el gobernador y todos los que lo rodeaban necesitaban urgentemente más fondos para su vida licenciosa. Habían despojado a todos aquellos ricos contra quienes existía la más leve sospecha y recibirían con los brazos abiertos a una nueva víctima. ¿No podría él sugerirla y al mismo tiempo reforzar su situación con el gobernador? ¿Por qué no insinuar que la lealtad de la familia de la Vega para con el gobernador estaba flaqueando? Cuando menos, podría hacer una cosa: se vengaría de la burla de la que lo habría hecho objeto la hija de don Carlos Pulido. El capitán sonrió al pensar en esto, a pesar del coraje que tenía. Pidió papel y pluma para escribir, y dijo a uno de sus ayudantes que se preparara para hacer un viaje, pues iba a mandar un mensaje. Ramón siguió paseando durante algunos minutos, pensando en la mejor manera de redactar la carta que iba a enviar. Por fin se sentó ante la mesa y dirigió el mensaje a su excelencia el gobernador, a su residencia de San Francisco de Asís. He aquí lo que escribió. Hemos acatado sus instrucciones acerca del bandolero conocido como el Zorro. Sin embargo, siento mucho informarle que hasta este momento no hemos capturado al bribón, pero confío en que será usted indulgente conmigo, considerando que en este caso privan circunstancias muy especiales. La mayor parte de mis fuerzas andan persiguiendo a este individuo con órdenes estrictas de capturarlo vivo o muerto, pero el Zorro no está solo. En algunos lugares de la región se le proporciona ayuda y se le permite esconderse, se le dan alimentos e indudablemente también caballos. Ayer visitó la hacienda de don Carlos Pulido, persona que, como usted sabe, excelencia, le es hostil. Envié a mis hombres y fui yo personalmente. Mientras mis hombres seguían sus huellas, el Zorro salió de una alacena de la sala de la casa de don Carlos y me atacó por la espalda, hiriéndome en el hombro derecho. Lo combatí hasta que se asustó y corrió, logrando escapar. Quisiera decirle que don Carlos, lejos de cooperar con nosotros, puso algunos obstáculos en este asunto. Además, cuando llegué a la hacienda me di cuenta de que el Zorro había cenado allí. La hacienda de los Pulido es un lugar excelente para esconder un hombre de esa calaña, ya que está algo retirada del camino real. Me temo que ese es el escondite del Zorro cuando anda por esos rumbos y espero sus instrucciones sobre este punto. También quisiera añadir que don Carlos no me mostró mucho respeto y que su hija Lolita no podía ocultar su admiración por el bandolero ni un sarcasmo al ver los esfuerzos de los soldados por capturarlo. También hay algunos indicios de que una familia muy bien conocida por estos lugares y poseedora de una gran fortuna está flaqueando en su lealtad para con su excelencia. Pero se dará usted cuenta de que no puedo enviarle esta información con un mensajero. Con el más profundo respeto, Ramón, comandante y capitán del presidio de Reina de los Ángeles. Ramón sonrió nuevamente al terminar la carta. Sabía que el gobernador se quedaría muy intrigado por el último párrafo. Los de la Vega eran la única familia rica y conocida en la comarca. En cuanto a los Pulido, el capitán Ramón se imaginaba muy bien lo que les iba a suceder. El gobernador no vacilaría en ordenar el castigo y quizá Lolita se quedaría de pronto sin ninguna protección, imposibilitada para rechazar los requerimientos de un capitán del ejército. Enseguida se dedicó Ramón a escribir una copia de la carta, con la intención de enviar una al gobernador y conservar la otra en su archivo, para poderla consultar si acaso se le ofrecía. Una vez terminada la copia, dobló y selló el original, y lo llevó al cuarto de los mensajeros, y se lo dio al soldado que había escogido para enviarla. Este lo saludó y salió inmediatamente a montar en su caballo. Cabalgó velozmente hacia el norte, hacia San Fernando, Santa Bárbara y San Francisco de Asís. Las órdenes del capitán de ir a todo galope y cambiar de caballo en cada misión y en cada pueblo, en nombre de su excelencia, aún le resonaban en los oídos. Ramón regresó a su oficina, se sirvió un tarro de vino y se puso a leer nuevamente la copia de la carta. Le hubiera gustado hacerla más dura, pero sabía que el tono que había usado era el mejor, pues así el gobernador no creería que estaba exagerando. De cuando en cuando dejaba la lectura para maldecir al Zorro, y para reflexionar en la belleza y en la gracia de Lolita.
jurándose a sí mismo que la castigaría por haberlo tratado de esa forma. Se suponía que el zorro estaría muy lejos a esas horas, y aún tal vez alejándose más de Reina de los Ángeles, pero estaba equivocado, pues la maldición de Capistrano, como lo llamaban los soldados, no se había ido cuando salió de la casa de don Diego de la Vega. Capítulo 15. En el presidio. El zorro había caminado unos cuantos pasos por la oscuridad hasta donde estaba su caballo, detrás de la choza de un indígena, y allí se quedó pensando en el amor que le acababa de llegar. Al cabo de unos minutos sonrió, muy complacido, montó sobre su caballo y se dirigió a paso lento hacia el presidio. Oyó el galopar de un caballo y pensó que el capitán Ramón había enviado a alguien a llamar al sargento González y a los soldados para que siguieran una nueva pista. El zorro sabía cómo habían quedado las cosas en el presidio, sabía cuántos soldados habían quedado, que 4 estaban enfermos y que solo quedaba un soldado bueno y sano, aparte del capitán, ya que el otro se había ido. Sonrió nuevamente e hizo que su caballo subiera por la pendiente a paso muy lento para no hacer ruido. Se apeó detrás del presidio dejando caer las riendas al suelo, pues sabía que su caballo no se movería de allí. Después trepó por la pared del presidio con mucho cuidado hasta llegar a una ventana. Se subió sobre un montón de ladrillos de adobe y se asomó por la ventana. Era la oficina del capitán Ramón. Vio al comandante sentado ante una mesa leyendo una carta, la que parecía que acababa de escribir. El capitán estaba hablando solo en voz alta, como lo hacen los malvados. «Esto consternará a la bella señorita», se decía. «Esto le enseñará a no burlarse de un oficial de las fuerzas de su excelencia. Cuando su padre se encuentra en la cárcel acusado de alta traición y le hayan confiscado todos sus bienes, entonces tal vez quiera oír lo que tengo que decirle». El zorro no tuvo dificultad alguna para distinguir lo que decía el capitán. Inmediatamente adivinó que el capitán Ramón planeaba la venganza y que ideaba muchos males para los Pulido. La cara del zorro se puso negra de rabia bajo su máscara. Se bajó del montón de ladrillos de adobe y se fue deslizando por la pared hasta que llegó a la esquina del edificio. A un lado de la puerta principal ardía una antorcha, y el único soldado que quedaba, bueno y sano, estaba haciendo guardia frente a la puerta. Llevaba pistola en el cinto y la espada le colgaba a un lado. El zorro se detuvo a observar la distancia que recorría el soldado de un lado a otro. Hizo un cálculo exacto y justamente al momento en el que el soldado se volvió de espaldas para reanudar su marcha, el zorro se le echó encima. Le puso las manos alrededor del cuello y con las rodillas le pegó en la espalda. En un instante cayeron los dos al suelo, y el guardia, aún sorprendido por el inesperado ataque, trató de luchar, pero el zorro, que quería evitar a toda costa el menor ruido, pues hubiera sido fatal para él, le pegó en la sien con la culata. Arrastró al soldado ya inconsciente en la oscuridad, le amarró la boca y las manos y los pies con tiras que cortó de su zarape. Enseguida se ciñó bien la capa, sacó su pistola y se detuvo un momento para escuchar si la lucha con el soldado había llamado la atención de alguno. No habiendo oído nada, se deslizó nuevamente hacia la puerta. Rápidamente se metió. Estaba en el salón grande del piso de tierra. Había algunas mesas grandes y montones de tarros y arrios, sillas y bridas. El zorro miró rápidamente para cerciorarse de que no había nadie, y con mucha ligereza se dirigió hacia la puerta de la oficina del comandante. Se aseguró de que su pistola estuviera lista para la acción, y abrió la puerta con decisión. El capitán Ramón estaba sentado de espaldas a la puerta. Giró en su silla gruñendo, pues creyó que se trataba de alguno de sus hombres que había entrado sin tocar, listo para regañarlo. «No haga el menor ruido, señor», le advirtió el bandolero. «Un suspiro, aunque sea, y muere en el acto». Sus ojos estaban fijos en los del comandante. Cerró la puerta y avanzó hacia él. Caminó lentamente, sin hablar, apuntando al comandante con la pistola. El capitán había puesto las manos sobre la mesa y estaba intensamente pálido. «Esta visita es muy necesaria, señor mío», dijo el zorro. «No había venido antes porque soy un admirador de la belleza de su faz». «¿Qué hace usted aquí?», preguntó el capitán, haciendo caso omiso de la orden de no hablar, pero haciéndolo casi en secreto. «Me asomé por la ventana al pasar, señor. Vi una epístola ante usted y lo oí hablar. No está bien que un hombre hable solo. Si no lo hubiera hecho, hubiera seguido mi camino, pero...» «¿Y bien?», preguntó el capitán.
con una poca de su arrogancia. Quiero leer esa carta. ¿Acaso le interesan tanto mis asuntos militares? En cuanto a eso, no diré, señor. Sírvase quitar las manos de la mesa, pero no trate de tomar la pistola que tiene a un lado, a menos que quiera morir en este mismo instante. No me causaría la menor pena mandar su alma al más allá. El comandante hizo lo que le ordenaba el zorro, y este se inclinó cautelosamente y arrebató la carta. Después se retiró algunos pasos, observando siempre al comandante. Voy a leer esto, le dijo, pero le advierto que al mismo tiempo lo estaré vigilando. No haga el menor movimiento, a menos que desee visitar a sus antepasados. Leyó rápidamente, y cuando hubo terminado miró fijamente al comandante a los ojos. Sin decir ni media palabra, sus ojos brillaban malévolamente a través de la máscara. El capitán Ramón empezó a sentirse bastante nervioso. El zorro caminó al otro lado de la mesa, observando al capitán, y colocó la carta sobre la llama de una vela. El papel se prendió, ardió, y las cenizas fueron cayendo al suelo poco a poco. El zorro las pisoteó. Esta carta no será entregada, dijo. De manera que usted combate a las mujeres, ¿no es así, señor? Un oficial muy valiente y un adorno de las fuerzas de su excelencia. Estoy seguro de que si lo supiera el gobernador, inmediatamente lo ascendería. Insulta usted a una señorita porque por el momento su padre no está bien con los poderosos, y porque lo rechaza a usted como se lo merece. Se dedica a poner en dificultades a todos los miembros de su familia. En verdad que es una obra muy digna. Se acercó un poco más y se inclinó, apuntando su pistola. Que no sepa yo que ha enviado usted una carta semejante a la que acabo de destruir, dijo. Siento mucho que por ahora no esté usted en condiciones de pelear conmigo. Mi espada se ofendería si lo matara en este momento. Sin embargo, lo haría con tal de librar al mundo de un tipo tan ruin como usted. ¿Qué palabras tan atrevidas a un herido? Indudablemente que sanará usted, señor, y yo lo sabré. Cuando haya sanado y haya recobrado las fuerzas, me tomaré la molestia de buscarlo y lo castigaré por lo que ha tratado de hacer esta noche. Que quede esto bien entendido. Nuevamente los ojos de ambos ardieron. El zorro dio unos pasos hacia atrás y se ciñó bien la capa. De pronto oyeron ruido producido por patas de caballo y arneses, y la voz ronca del sargento Pedro González. ¡No se apeen!, les gritó el sargento a sus hombres al llegar a la puerta del presidio. Entraré solo un momento a dar un informe y seguiremos buscando al bribón. No descansaremos hasta que lo hayamos capturado. El zorro echó un vistazo al cuarto. Después se dio cuenta de que ya no podría escaparse por la puerta principal. Los ojos del capitán brillaron anticipando su triunfo. ¡González!, chilló antes de que el zorro pudiera impedírselo. ¡A mí, González! ¡Aquí está el zorro! Y se volvió para ver al bandolero con una mirada desafiante, como diciéndole que se atreviera ahora a matarlo. Pero el zorro no quería disparar su pistola y que el capitán se desangrara. Prefería esperar a que sanara de la herida para atravesarlo con su espada. ¡Quédese en su sitio!, le ordenó, y corrió a la ventana más próxima. Pero el sargento González había oído y ordenó a sus hombres seguirlo. Entró apresuradamente a la oficina del comandante y la abrió a empujones. Un grito de rabia se le escapó al ver al enmascarado junto a la mesa, y al comandante sentado con las manos extendidas. ¡Por todos los santos, ya es nuestro!, gritó González. ¡Adentro, soldados! ¡Cuiden todas las puertas y las ventanas! El zorro se había pasado la pistola a la mano izquierda y había sacado su espada. La blandió a uno y otro lado, tirando los candeleros al suelo. El zorro apagó el único que quedaba encendido, poniéndole un pie encima, y el cuarto quedó a oscuras. ¡Luces! ¡Traigan una antorcha!, gritó González. El zorro saltó a un lado, contra la pared, por donde se fue deslizando rápidamente mientras que González y los otros dos hombres entraban al cuarto, y otro se quedó de guardia en la puerta, en el cuarto contiguo. Algunos otros soldados corrieron por una antorcha, tropezándose unos con otros. Por fin entró un hombre trayendo una antorcha, pero dio un alarido y cayó al suelo con una espada atravesándole el pecho. La antorcha también cayó al suelo y se apagó antes de que el sargento pudiera llegar a ella. El zorro quedó nuevamente en la oscuridad y no podían encontrarlo. González echaba maldiciones buscando al hombre que quería matar, y el capitán le gritaba que tuviera cuidado y no fuera a clavar su espada equivocadamente en alguno de los soldados. Los demás soldados andaban como locos dando vueltas por el cuarto,
En esos momentos llegó un soldado con otra antorcha. La pistola del zorro se dejó oír y la antorcha cayó de la mano del soldado. El bandolero saltó hacia adelante y la apagó a pisotones, retrocediendo nuevamente a la oscuridad. Cambiaba de posición constante y rápidamente, y escuchaba con mucha atención la respiración de sus enemigos para saber exactamente en dónde estaban. ¡Agarren al bribón!, gritó el comandante. ¿Cómo es posible que un hombre se burle de todos ustedes? Y dejó de hablar súbitamente, pues el zorro lo había agarrado por detrás tapándole la boca. La voz del zorro se dejó oír por entre el clamor. Soldados, aquí tengo a su capitán. Lo llevaré delante de mí y cerraré la puerta. Voy a atravesar el otro cuarto para salir a la calle. He disparado una pistola, pero su compañera está apuntando a la cabeza del capitán. Si alguno de ustedes me ataca, disparo y se quedan sin capitán. El capitán sentía el frío acero sobre su cabeza y les gritó a sus hombres que tuvieran cuidado. El zorro lo arrastró hasta la puerta y se volvió de espaldas, teniendo al capitán delante de él, mientras que González y los soldados lo seguían tan de cerca como podían, vigilando todos sus movimientos con la esperanza de agarrarlo desprevenido. El zorro atravesó la sala grande del presidio, llegó a la puerta principal. Le preocupaban los hombres que estaban afuera, pues sabía que algunos habían cercado el edificio para cuidar las ventanas. En la puerta seguía ardiendo la antorcha y el zorro alzó la mano y la apagó. Pero, a pesar de todo, se vería en gran peligro en cuanto saliera. González y los soldados lo seguían de cerca, formando un semicírculo, esperando una oportunidad para echársele encima. González tenía una pistola en la mano, a pesar de que públicamente despreciaba tal arma, y esperaba el momento de disparar sin poner en peligro la vida del capitán. ¡Atrás, señores!, ordenó el bandolero. Necesito más espacio para poder salir. Eso es. Gracias. Sargento González, si no estuviéramos tan disparejos, me sentiría tentado a pelear con usted y desarmarlo nuevamente. ¡Por todos los santos! En alguna otra ocasión, mi sargento. Y ahora, atención, señores. Me da pena decírselo, pero no tenía más que una pistola. Lo que sentía el capitán en la base de su cráneo no era sino una hebilla de brida que recogí del suelo. ¿No les parece que es una broma muy buena? ¡Adiós, señores! Súbitamente aventó al capitán hacia adelante y se perdió en la oscuridad, hacia donde estaba su caballo. Todos los soldados lo seguían en masa. Se veían relampaguear los disparos de las pistolas en la oscuridad, y las balas le rozaban la cabeza. Oyeron la risa del zorro que parecía venir con la brisa del mar. Capítulo 16. La caza que fracasó. El zorro obligó a su caballo a bajar por la difícil pendiente de la loma. La grava estaba suelta y un paso en falso sería desastroso. El sargento González era lo suficientemente valeroso y algunos de sus hombres lo siguieron. Otros galoparon a la izquierda y derecha, con la idea de interceptar el paso del fugitivo cuando llegara abajo y diera vuelta. Pero el zorro se les anticipó y tomó la vereda de San Gabriel a todo galope, mientras los soldados lo seguían, gritando y disparando de vez en cuando una pistola, gastando inútilmente balas y pólvora, pues ni capturaban ni herían al bandolero. Al poco rato salió la luna. El zorro lo había previsto y sabía que la huida sería más difícil, pero su caballo estaba fresco y fuerte, mientras que los de los soldados estaban fatigados por la dura jornada de ese día, de manera que aún le quedaban esperanzas. Unos minutos más tarde, sus perseguidores podían distinguirlo claramente, y el zorro oía los gritos del sargento instando a sus hombres para que hicieran correr a sus caballos a toda velocidad, para poder efectuar la captura. Echó un vistazo hacia atrás y vio que los soldados se estaban esparciendo para formar una hilera, y los caballos más frescos se adelantaban a los otros. Así cabalgaron durante 5 millas. Los soldados se conservaban a la misma distancia, pero no adelantaban. El zorro estaba seguro de que sus caballos se debilitarían pronto, mientras que el corcel que él cabalgaba ni siquiera daba señales de fatiga aún, y se les adelantaría mucho. Solo había un pequeño detalle que le molestaba. Hubiera querido ir en dirección contraria. Por este lado, las montañas se elevaban bruscamente a ambos lados del camino, de manera que no podía hacerse a un lado para hacer un gran círculo, ni había otras veredas que tomar. Y si trataba de hacer subir a su caballo, tendría que irse muy despacio, y los soldados se le acercarían lo bastante para dispararle y quizá herirlo. Así las cosas, siguió cabalgando hacia el frente, ganando un poco de terreno de vez en cuando.
Conocí una vereda que torcía a la derecha 2 millas más adelante, en el valle. Siguiéndola, llegaría a un terreno más elevado y podría regresar sobre sus mismos pasos para despistarlos. Ya había recorrido 1 milla cuando se acordó de que había rumores de un derrumbe que había ocurrido a raíz de una lluvia torrencial que cerraba la vereda, de manera que aunque llegara allí, no podría seguir ese camino. Entonces le vino una idea por demás atrevida. Al llegar a una ligera elevación del terreno, echó otro vistazo hacia atrás y vio que los soldados no venían de 2 en 2, sino que cabalgaban cada uno por su lado, esparcidos, y había bastante distancia entre cada uno. Esto saldría muy bien de acuerdo con su plan. Se lanzó a una parte donde doblaba el camino y detuvo a su caballo. Volvió la cabeza del animal hacia donde venían los soldados y se inclinó en la silla para escuchar. Cuando oyó el ruido de los cascos de su perseguidor más cercano, sacó su espada. Se enredó los frenos en la muñeca izquierda y de pronto clavó las espuelas cruelmente a su caballo. El animal que montaba no estaba acostumbrado a semejante trato, y nunca había siquiera sentido las espuelas de su amo cuando iban a galope, y este quería ir a mayor velocidad. El caballo brincó como un rayo, y se arrojó a la curva cual potro salvaje, cayendo sobre el enemigo del zorro. ¡A un lado!, gritó el zorro. El hombre cayó a tierra fácilmente, sin darse cuenta de que era el bandolero el que regresaba. En cuanto se cercioró, empezó a dar la voz de alarma a sus compañeros, pero aquellos no le entendían debido al ruido de los cascos. El zorro se lanzó sobre el segundo adversario, chocó su espada con él y siguió cabalgando. Se arrojó a otra curva, lanzando a otro soldado fuera del camino. El zorro se abalanzó al siguiente, pero le falló el truco. Se alegró de que su adversario también hubiera fallado. Entonces ya no le quedaba sino el camino recto que seguir. Sus adversarios galopaban tras él, semejando puntos sobre un listón. Los pasó a todos como maniático, repartiendo cuchilladas a diestra y siniestra. El sargento González, que venía hasta atrás porque su caballo estaba muy cansado, se dio cuenta de lo que ocurría y empezó a gritarles a sus hombres. De pronto le pareció que un rayo había fulminado a su caballo, y él cayó al suelo. El zorro había pasado por entre ellos y había escapado. Empezaron a perseguirlo nuevamente, el sargento a la cabeza, profiriendo maldiciones, solo que esta vez iban más lejos de él que antes. El zorro adoptó un paso más lento, ya que sabía que podría guardar su distancia, y se dirigió a la primera vereda, por la cual se fue. Se encaminó hacia un terreno más elevado y miró hacia atrás para ver a sus perseguidores galopando por la montaña, perdiéndose en la distancia, pero todavía decididos a capturarlo. ¡Qué buen truco!, le dijo a su caballo, pero no debemos hacerlo muy a menudo. Pasó por la hacienda de un amigo del gobernador y tuvo una idea. No sería remoto que González viniera aquí para conseguir caballos frescos para él y sus hombres. Y tenía razón. Los soldados se lanzaron a la calzada y los perros empezaron a aullar dándoles la bienvenida. El amo de la hacienda salió a la puerta alumbrándose con un candelero. ¡Andamos cazando al zorro!, gritó González. ¡En nombre del gobernador, denos caballos frescos! El amo llamó a los criados y González y sus hombres se dirigieron con presteza al corral. Había allí unos caballos magníficos, casi tan finos como el que llevaba el bandolero, y todos estaban frescos. Rápidamente los soldados quitaron las sillas y las bridas de sus fatigados caballos, colocándolas sobre los corceles frescos. Inmediatamente se lanzaron a la vereda para reanudar la persecución. El zorro les llevaba bastante ventaja, pero no había más que una vereda por donde irse, y podrían alcanzarlo. A 3 millas de allí, en la cima de una loma, había una finca que un rico hacendado sin herederos había donado a la misión de San Gabriel. El gobernador los había amenazado con expropiárselas, pero no lo había podido hacer, pues los franciscanos de San Gabriel tenían fama de saber proteger sus propiedades con firmeza. El encargado de la hacienda era un tal Fray Felipe, un miembro de la orden ya entrado en años. Bajo su dirección, los neófitos habían convertido la finca en un negocio muy productivo. Criaban ganado y enviaban grandes cantidades de pieles, cebo, miel, frutas y vino a las tiendas. González sabía que esta vereda llevaba a la hacienda y que un poco más adelante había otra vereda que se bifurcaba. Una parte iba a San Gabriel y la otra a Reina de los Ángeles, aunque era esta una ruta más larga. Si el zorro pasaba de largo por la hacienda, era lógico pensar que tomaría la vereda que iba hacia el pueblo, ya que si hubiera querido ir a San Gabriel, hubiera seguido el camino por donde iba o dar la vuelta, o cruzarse con los soldados arriesgando su pellejo. Pero dudaba que el zorro pasara de largo.
Todo el mundo sabía que trataba con mucha dureza a aquellos que perseguían a los frailes, y era de creerse que todos los franciscanos le tuvieran cariño y estuvieran dispuestos a ayudarlo. Los soldados se acercaron a la hacienda y no vieron ninguna luz encendida. González los detuvo al principio de la calzada para escuchar, aunque en vano, algún ruido del zorro. Se apeó para inspeccionar el camino polvoriento, pero no pudo distinguir si algún jinete acababa de pasar para entrar en la casa. Dio algunas órdenes y los soldados se separaron rápidamente. La mitad se quedó con el sargento y los otros rodearon la casa, buscando al mismo tiempo en las chozas de los indígenas y en los establos. El sargento González se metió a la calzada con los hombres que habían permanecido con él. Obligó a su caballo a subir por los escalones de la terraza para demostrar el poco respeto que le merecía el lugar, y llamó a la puerta con la empuñadura de su espada. Capítulo 17. El sargento González se encuentra a un amigo. A los pocos minutos se vio una luz por la ventana, y la puerta se abrió de par en par. Fray Felipe apareció por ella, llevando una vela en la mano. Era un hombre corpulento de unos 65 años, pero que denotaba haber sido muy fuerte en su juventud. ¿Qué ruido es este?, preguntó con voz profunda. ¿Y por qué subió usted su caballo a mi terraza, hijo del diablo? Andamos a la casa del zorro, fraile, del hombre que llaman la maldición de Capistrano, dijo González. ¿Y qué esperan ustedes, encontrarlo en esta humilde casa? ¿Se han visto cosas más extrañas? Contésteme, fraile. ¿No ha oído galopar a un jinete hace unos minutos? No he oído nada. ¿Y no ha venido el zorro por aquí últimamente? No conozco a ese hombre, pero he oído hablar de él sin duda. He oído decir que ayuda a los oprimidos, que castiga a los explotadores y que azota a los salvajes que golpean a los indígenas. Usa usted un lenguaje muy liberal, fraile. Hablar con sinceridad es parte de mi naturaleza, soldado. Se meterá usted en dificultades con el gobierno, mi querido franciscano. No temo a los políticos, soldado. No me gusta el tono con el que me habla, fraile. Soy capaz de apiarme y darle una muestra de mis latigazos. ¡Señor!, gritó Fray Felipe. Quítame 10 años de encima y lo arrastro por el suelo. Eso habría que verlo. Pero dejemos eso y vamos al objeto de nuestra visita. ¿No ha visto a un demonio enmascarado que lleva el nombre del zorro? No lo he visto, soldado. Haré que mis hombres registren su casa. ¿Duda usted de mi palabra?, gritó Fray Felipe. Mis hombres tienen que hacer algo para entretenerse. Lo pueden hacer registrando la casa. ¿No tienen nada que esconder? Conociéndolos como los conozco, sería bueno esconder el vino, dijo Fray Felipe. El sargento González profirió una maldición y echó pie a tierra. Los demás hicieron lo propio y un soldado bajó el caballo del sargento de la terraza y se quedó cuidándolo. González se quitó los guantes, metió la espada en su funda e irrumpió en la casa. Los soldados lo seguían y Fray Felipe entró con él protestando por la intrusión. En un rincón del cuarto estaba un sillón, del cual se levantó un hombre, colocándose dentro del radio de luz que proyectaba el candelero. «Tan cierto como que tengo ojos, es mi amigo el ronco», gritó. «¿Don Diego? ¿Usted aquí?», preguntó sorprendido González. «He estado en mi hacienda atendiendo algunos asuntos y vine a pasar la noche con Fray Felipe, quien me ha conocido desde que nací. Qué tiempos más turbulentos. Yo creía que, siquiera aquí en esta hacienda que está algo retirada, podría descansar por algún tiempo en paz, sin oír hablar de sangre y violencia. Pero ya veo que no es posible. ¿Que no habrá algún lugar en esta tierra donde pueda un hombre meditar y consultar a los músicos y los poetas?» «¡Pamplinas!», gritó González. «Don Diego, usted es mi amigo de verdad y un caballero. Dígame, ¿no ha visto al zorro esta noche?». «No, mi sargento». ¿No lo oyó pasar por aquí?». «No, pero es posible que pase alguien y que no se oiga nada dentro de la casa. Fray Felipe y yo hemos estado platicando y nos íbamos a retirar precisamente cuando llegaron ustedes». «Entonces el bribón ya pasó y se fue al pueblo, por la vereda», dijo el sargento. ¿Lo venían siguiendo? «¿Y cómo? Veníamos sobre sus talones, caballero. Pero al llegar a una curva nos encontramos con unos 20 hombres de su banda. Nos atacaron tratando de dispararnos, pero los batimos y seguimos tras el zorro. Logramos separarlo de sus hombres para continuar la persecución». ¿Dice usted que tiene muchos hombres? «Una veintena. Aquí están mis hombres de testigos. Es una mala espina para mis soldados, pero he jurado agarrarlo».
y cuando me lo encuentre cara a cara... ¿Me lo contará después?, preguntó don Diego frotándose las manos. ¿Me hará un relato de cómo se burló de él mientras peleaban y cómo jugó con él? ¿Lo arrinconó y lo atravesó? Por todos los santos, ¿se burla usted de mí, caballero? Es una broma, mi sargento. Y ya que nos entendemos tan bien, tal vez Fray Felipe les obsequie un tarro de vino a usted y a sus hombres. Después de una caza como la que hicieron, deben estar muy cansados. Nos caería muy bien, dijo el sargento. En esos momentos entró el cabo para informar que ya habían registrado todas las chozas y los establos, así como el corral, sin haber encontrado la menor huella del zorro o de su caballo. Fray Felipe le sirvió el vino, aunque con alguna renuencia, y se veía a las claras que lo hacía solo por complacer a don Diego. ¿Y qué piensa hacer usted ahora, mi sargento?, preguntó don Diego una vez que les habían servido a todos. ¿Va usted a andar de cacería eternamente por toda la región, levantando todo este alboroto? Es evidente que el bribón ha regresado a Reina de los Ángeles, caballero, respondió el sargento. Se cree muy listo, sin duda, pero ya sé cuál es su plan. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Pasará a un lado de Reina de los Ángeles y se irá por la vereda de San Luis Rey. Sin duda, se tomará un descanso para despistarnos y seguirá su viaje hasta los alrededores de San Juan Capistrano. Allí es donde comenzó su carrera criminal y por eso mismo lo llaman la maldición de Capistrano. Sí, se irá a Capistrano. ¿Y los soldados?, preguntó don Diego. Lo seguiremos con toda calma. Nos iremos para allá y en cuanto tengamos noticia de su próxima fechoría estaremos bien cerca de él, y no en el presidio del pueblo. Encontraremos huellas frescas y nos será muy fácil ir en su persecución. No tendremos descanso hasta que lo capturemos, vivo o muerto. Y tendrá usted su recompensa, añadió don Diego. Así es, caballero. La recompensa me caerá de perlas, pero también quiero vengarme. El maldito me desarmó una vez. Ah, sí, aquella vez que le apuntó la pistola a la cara y lo obligó a que peleara, pero no demasiado bien. Exactamente, mi buen amigo. Vaya que sí tengo asuntos pendientes con él. ¡Qué tiempos!, don Diego suspiró. Cómo quisiera que terminaran de una vez. Ya no puede uno dedicarse a la meditación. Hay momentos en que quisiera irme muy lejos, a las montañas, a donde no haya ningún ser viviente. Solo víboras de cascabel y coyotes, y quedarme allí varios días. Solo así se puede meditar. ¿Meditar para qué?, gritó González. ¿Por qué mejor no deja de pensar y se vuelve un hombre de acción? ¿Qué hombre sería usted, caballero, si dejase que sus ojos centellaran de vez en cuando y peleara un poco, y mostrara sus dientes una que otra vez? Lo que usted necesita es hacerse de unos cuantos enemigos. ¡Líbreme Dios!, gritó don Diego. Es cierto, caballero. Sostenga algunos duelos. Hágale el amor a una señorita, emborráchese, despierte a la vida, vuélvase hombre. Por vida de mi alma, casi logra usted convencerme, mi sargento, pero no soportaría semejante esfuerzo, ni podría correr esos riesgos. González refunfuñó algo bajo a sus bigotazos y se levantó de su asiento. No me simpatiza usted mucho, fraile, pero le doy las gracias por el vino, que está excelente, dijo. Debemos continuar nuestro viaje. Los deberes de un soldado no terminan hasta que muere. No hable usted de viajes, gritó don Diego. Yo tendré que emprender uno al amanecer. He terminado mis asuntos en la hacienda y regreso al pueblo. Permítame desearle que sobreviva semejante penalidad, dijo el sargento González. Capítulo 18. Don Diego regresa. Lolita tuvo que contar a sus padres, naturalmente, lo que había ocurrido durante su ausencia, ya que el mayordomo lo sabía y se lo diría a don Diego a su regreso. Lolita era lo suficientemente inteligente para saber que es mucho mejor ser la primera en dar explicaciones. Había enviado al mayordomo por vino, de manera que aquel no se había enterado de la escena amorosa que había tenido lugar, y ella le había dicho tan solo que el zorro se había ido a toda prisa, lo cual era lógico, ya que lo andaban persiguiendo los soldados. De manera que Lolita les dijo a sus padres que el capitán Ramón había estado allí durante su ausencia, que a pesar de la insistencia del mayordomo de que no podía entrar porque la señorita estaba sola, había logrado penetrar al salón para hablar con ella. Tal vez había bebido demasiado, o no se sentía bien a causa de su herida, explicó Lolita, pero se portó de una forma por demás atrevida, haciéndole la corte de manera repugnante, y finalmente quiso obligarla a que le diera un beso. En ese momento, dijo Lolita,
El zorro salió de un rincón de la sala. ¿Cómo había llegado hasta allí? No lo sabría decir, y obligó al capitán Ramón a pedirle perdón, sacándolo después de la casa a puntapiés. Después, y aquí omitió parte de los hechos, el zorro se había despedido haciendo una reverencia muy cortés, y había desaparecido. Don Carlos quería tomar su espada para ir inmediatamente al presidio a retar al capitán Ramón a un duelo a muerte, pero doña Catalina estaba más calmada y lo hizo ver que con eso solo lograría que todo el mundo se enterara de que su hija había sido ofendida, y también perjudicaría aún más su situación si se llegara a saber que don Carlos Pulido había sostenido un duelo con un oficial del ejército. Por si fuera poco, don Carlos ya estaba entrado en años y probablemente el capitán lo mataría al iniciarse el duelo. Doña Catalina se quedaría viuda, lo cual naturalmente no deseaba. Don Carlos empezó a pasearse por el salón como león enjaulado, muy inquieto y encolerizado. Hubiera deseado tener 10 años menos, o ser poderoso otra vez. Se prometía que en cuanto su hija se casara con don Diego y él estuviera en buenas condiciones, haría que degradaran al capitán Ramón. En su recámara, Lolita escuchaba los desvaríos de su padre y pensaba el problema en el que tenía encima. Desde luego que ya no podría casarse con don Diego. Había entregado su amor y sus labios a otro, a un hombre cuya cara nunca había visto, un bandido perseguido por los soldados, y había hablado con sinceridad cuando le había dicho que una Pulido solo amaba una vez. Trataba de explicárselo todo a sí misma, diciendo que había sido un impulso generoso el que la había forzado a ofrecerle sus labios al hombre, pero pensó que no era cierto, que su corazón se había conmovido desde la primera vez que él le habló en la hacienda de su padre, a la hora de la siesta. No estaba preparada para decirles a sus padres nada acerca del amor que había entrado en su vida, pues era muy dulce guardar el secreto, y además le aterrorizaba la idea de escandalizarlos, y temía que su padre la mandara lejos, donde tal vez nunca volvería a ver al zorro. Miró por la ventana a la plaza, y vio a don Diego que se acercaba. Cabalgaba lentamente, como si estuviera sumamente fatigado, y sus 2 criados indígenas lo seguían un poco más atrás. Algunos hombres lo saludaban a medida que se acercaba a la casa, y él les contestaba moviendo la mano lánguidamente. Se apeó muy despacio. Uno de los criados le sostuvo la espuela, lo ayudó a bajar y le sacudió el polvo de la ropa. Don Diego se dirigió a la puerta. Don Carlos y su esposa se levantaron para recibirlo, radiantes, ya que la noche anterior habían sido aceptados nuevamente en sociedad por ser huéspedes de don Diego. «Siento mucho no haber estado aquí cuando llegaron», dijo don Diego, «pero confío en que hayan estado a su gusto en mi pobre casa». «Más que a gusto en este magnífico palacio», exclamó don Carlos. «Pues han sido ustedes muy afortunados, porque solo el cielo sabe todas las incomodidades por las que yo he pasado». «¿Cómo así, don Diego?», preguntó doña Catalina. «En cuanto terminé mi trabajo en la hacienda, me fui a la casa de Fray Felipe para pasar una noche tranquila. Pero ya que íbamos a retirarnos, oímos un tumulto afuera y entraron el sargento González y sus hombres. Andaban persiguiendo al zorro, pero se les perdió en la oscuridad. En el cuarto contiguo, una delicada doncella dio gracias al cielo. Estamos viviendo una época muy turbulenta», continuó don Diego, suspirando y limpiándose el sudor de la frente. «Haciendo un gran barullo, se quedaron los soldados con nosotros más de 1 hora y después continuaron la caza. Y claro, con todo lo que dijeron de horror y violencia, tuve una pesadilla espantosa y no descansé nada. Y por la mañana tuve que continuar el viaje hasta acá». «¿Qué momentos tan difíciles está usted pasando, caballero?», dijo don Carlos. «El zorro estuvo aquí, en su casa, antes de que lo persiguieran los soldados». «¿Qué es lo que oigo?», gritó don Diego, enderezándose en su asiento y delatando su interés. «Sin duda vino a robar o a secuestrarlo a usted para pedir rescate», dijo doña Catalina. «Pero no creo que se haya robado nada. Don Carlos y yo habíamos salido a visitar a unos amigos, y Lolita estaba aquí sola. Hay algo desastroso que debemos decirle». «Siga usted, se lo ruego», dijo don Diego. «Durante nuestra ausencia vino el capitán Ramón, comandante del presidio. Se le informó que habíamos salido, pero forzó su entrada y se portó de una manera detestable con Lolita. El zorro entró y obligó al capitán a pedirle perdón y después lo echó de la casa». «Bueno, eso es lo que se llama un bandido gentil»,
exclamó don Diego. ¿Ha sufrido mucho Lolita a causa del incidente? No, nada, dijo doña Catalina. Ella opina que tal vez el capitán había bebido demasiado. La llamaré. Doña Catalina fue a la puerta de la recámara y llamó a su hija. Lolita entró al salón y saludó a don Diego. Me siento apenadísimo de saber que recibió usted una ofensa en mi casa, dijo don Diego. Pensaré bien en este asunto. Doña Catalina hizo una seña a su esposo, y ambos se fueron a sentar al otro extremo del salón para que la joven pareja pudiera quedarse un poco a solas. Esto complació a don Diego, pero no así a Lolita.